Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, pues, claro, todas las religiones o todas las tradiciones espirituales tienen un fundador. Entonces, queremos preguntarle, pues, quién fue el fundador de la tradición búdica y cuáles fueron sus principales enseñanzas. Pues sí, efectivamente, también hay un iniciador de este camino, es el que se conoce como Buda, el Buda, Sakyamuni. Eh, y en este sentido también me gustaría eh, hacer una pinceladita aclaratoria. A veces se piensa, bueno, Buda es el dios de los budistas. Y acabamos de decir que no se contempla esa figura de un ser superior creador del mundo, ¿no? Eh, por lo tanto, sería absurdo pretender que se le fuera Buda. Buda, de hecho, no es un nombre, es un epíteto. Eh, significa en sánscrito el que ha despertado, el despierto, ¿no? De manera que señala una cualidad. Eh, el príncipe Siddhartha, Gautama, eh, fue un ser humano ordinario, no pretendió ser ningún dios, ni tampoco un profeta, ni mensajero de nadie, sino que comparte su experiencia humana, su propia vivencia en ese camino a trascender el sufrimiento inherente a la existencia condicionada en la que estamos inmersos. Entonces, Buda a veces se utiliza como nombre en relación a- al, al Buda príncipe Siddhartha, al despierto, pero, pero también se utiliza como epíteto, como la cualidad despierta. Y esa cualidad es inherente a todos los seres vivos, de manera que está en todos nosotros. Es nuestro patrimonio común. Y lo que el Buda nos legó fueron los recursos que él fue descubriendo en su camino al despertar, a la plenitud. Nos fue dejando miguitas, herramientas, recursos para que los demás podamos seguir esa senda y, y llegar a ese mismo punto de libertad, de plenitud, del despertar al que nos invita. Eso que a veces se llama, que es más conocido como la iluminación, que como que suena un poco extraño. A mí me gusta más hablar de despertar o de plenitud, que, bueno, son distintas maneras de llamarlo. Entonces, el príncipe Siddhartha Gautama, el conocido como Buda, el despierto, es el que inicia esta enseñanza, este camino, esta, este camino de autoliberación espiritual. Quizás sea una buena manera, desde mi punto de vista, humildemente, de considerarlo, no más que una religión eh, institucional, jerarquizada, es un camino muy pensado para el individuo, un camino de autoliberación que pone la responsabilidad, los recursos y los medios en cada uno de nosotros y las herramientas también para poderlo hacer. Y como tú decías, pues hay eh, un cierto número, yo creo que relevante cada día más, de personas que son fieles católicos o de otras religiones teístas que sin ningún tipo de conflicto de ninguna clase pueden hacer ese trabajo de autoliberación, que les, como decía su santidad el Dalai Lama, eh, un buen budista, decía él, es ser mejor persona. Y en ese sentido es ser un mejor lo que quiera que seas. Si eres cristiano, pues ser un mejor cristiano. Si eres musulmán, pues ser un mejor musulmán. Ningún problema. Aquí no estamos compitiendo por nada, sino poniendo a disposición eh, pues los recursos, las herramientas que consideramos que pueden ser útiles en ese camino hacia
la plenitud. Y ahí en esa plenitud ya cada uno podrá relacionarse con su tradición religiosa eh, desde un estado interior más pleno, más libre, más lúcido, más consciente, que es lo que nos propone este camino que el Buda Sakyamuni nos legó. Muy bien. Y una pregunta, así como por ejemplo Jesucristo era judío y empezó el cristianismo, el príncipe Siddhartha Gautama pertenecía a alguna religión, era hindú, ¿no? Era un príncipe hindú, Él puede ser. nació, él nació en Nepal, muy cerca de la frontera india, en Lumbini, mm, y, y era hijo de un rey, de manera que estaba destinado a una vida palaciega y efectivamente en esa época, en esa zona, pues había múltiples propuestas religiosas. Él decidió conocer de primera mano, eh, porque ninguna de esas propuestas le llenaba del todo. Entonces, cuando conoció la verdad del sufrimiento, de la enfermedad, de la vejez, de la muerte, como características del sufrimiento de una existencia humana, que él en su vida palaciega no padecía, pues ni era pobre, ni era joven, no conocía la enfermedad, etcétera, ningún tipo de limitaciones, pero cuando conoció esas experiencias, pues decidió que eso no podía ser. Había que él se propuso encontrar un camino para liberar a los seres de su sufrimiento. Era un- un propósito noble, altruista, profundamente noble y altruista, el que le movió. Y entonces, pues seré yo quien conozca, quien descubra. Y tuvo diferentes maestros en las distintas, las principales escuelas espirituales de la época en la India, pero no, no le satisfacía, no acababa de encontrar la respuesta que buscaba. También buscó un camino de ascetismo cuando se recogió en el bosque y se sometió a una serie de pruebas ascéticas extremas, de ayunos, de, en fin, una vida muy dura, hasta que vio que eso tampoco eh, conducía, tampoco daba la respuesta, ¿no? ¿Y en qué año nació el príncipe Siddhartha Gautama? Hace 2607 u 8 años, algo así. Vale.